Muy bien. Puntos a tomar en cuenta en la anatomía de piso pélvico. Fascia endopélvica, diafragma pelviano y diafragma urogenital. Vamos a pasar a la siguiente. Fascia endopélvica. ¿Qué es eso de la fascia endopélvica? Es un tejido conjuntivo que nos va a rodear, nos va a tapizar todos los órganos y que nos va a dar una suspensión de vísceras y nos va a ayudar también a sostener los vasos sanguíneos y nervios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una tomografía o una resonancia, vemos cómo todos esos pliegues, este es el útero, y ese útero está tapizado por una fascia endopélvica en la parte interna del útero, que me forma, en este caso, el fondo de saco de Douglas, pero también va a separarme ese útero de la vagina y esa vagina me la va a separar del recto. Todo eso es la fascia endopélvica. Y si no tuviésemos una fascia endopélvica que nos sirva de sostén de los sistemas vasculares y nerviosos, tuviésemos una maraña de cables. Entonces, por eso es que es también importante la fascia endopélvica en este caso. Conceptos a tomar en cuenta. Ese tapiz que nos arropa el útero por delante y por detrás, la vagina por delante y por detrás, va a tener un reforzamiento lateral en el que antes de estudiar piso pélvico yo no me acuerdo haber oído hablar de eso, pero es lo que se conoce como el arco tendinoso de la fascia endopélvica. Es un engrosamiento que va a tener toda esta fascia endopélvica que va dirigida desde el pubis hasta la espina isquiática. ¿Ok? Igualmente, otro elemento de sostén que nos va a ayudar mucho en los tratamientos de prolapsos apicales o de cúpula vaginal es este llamado ligamento que va desde el sacro hasta la espina isquiática, que es el ligamento sacroespinoso. ¿Ok? De igual manera, sabemos que en el cuello uterino se forma un engrosamiento de esa fascia conocido como el anillo paracervical. Y ese anillo paracervical va a tener unos ligamentos a cada lado que van a sostener ese cuello uterino al sacro. Y ese ligamento no se puede llamar de otra manera sino ligamento útero-sacro. Entonces estamos viendo tres elementos de esa fascia que es importantísima tomarla en cuenta. Hay que saber que esa fascia, una vez que se desdobla y arropa la vagina, y arropa el útero, y arropa el recto o su separación con la vagina, va a tener un reforzamiento lateral que se conoce como arco tendinoso de la fascia endopélvica. Vamos a tener un ligamento que va desde el sacro hasta la espina isquiática, que es conocida como el ligamento sacroespinoso, y vamos a tener un ligamento del sacro hasta el anillo cervical, que es el ligamento útero-sacro. Ok, esos tres elementos es importantísimo conocerlos porque son elementos que nos van a ayudar mucho desde el punto de vista quirúrgico a la sostén, a la reparación del piso pélvico. Hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, que es el agujero obturatriz. El agujero obturatriz va a estar recubierto por una fascia y va a estar recubierto por músculos obturatrices también. Y hay que tomarlo en cuenta desde el punto de vista de las reparaciones de curas de incontinencia urinaria, porque siempre y cuando nosotros trabajemos en la parte inferior, es decir, en la rama isquiopubiana, pegada a la rama isquiopubiana, vamos a tener la seguridad de no producir lesiones vasculares y nerviosas, porque el paquete vascular y nervioso pasa lejos de eso. Entonces, si tomamos en cuenta ese punto de referencia, nos va a ayudar mucho a evitar las lesiones, a prevenir las lesiones cuando coloquemos cinchas suburetral. Ok, y esto es visto desde arriba, esa fascia endopélvica, donde tenemos un
un anillo paracervical que me engrosa, vamos a tener un arco tendinoso de la fascia endopélvica también lateral, y vamos a tener ligamentos úteros sacros. Primer punto, fascia endopélvica. Segundo punto, diafragma urogenital, el diafragma pelviano, perdón, y es la verdadera hamaca del piso pélvico. Bueno, en realidad es como las dos hojas de una tijera. ¿Cuál de las dos hojas de una tijera es la más importante? Las dos. Entonces, la conjunción de fuerza de esas dos hojas van a estar representadas por la fascia endopélvica por un lado y por otro lado por el diafragma pelviano. Entonces, ese diafragma pelviano se ha descrito como una hamaca, es el término que se le da. Y aquí vemos a esta señora que posiblemente disfruta de esa hamaca. No sabemos en qué parte, porque en Venezuela hay dos sitios donde hay palafitos. Hay diferencias, en algún momento les he hecho ese cuento. Los palafitos del delta del Orinoco no tienen paredes y es por una razón, y los palafitos de la laguna de Sinamaica sí tienen paredes. Ok, el elevador del ano, músculo elevador del ano, músculo obturador interno, piriforme y coccígeo. Estos tres son accesorios. Realmente el principal adorno nos va a representar el músculo elevador del ano. Diafragma, entonces me voy para la Real Academia Española, que es un diafragma, son fibras musculares, es algo flexible, regular, elástico, produce separación entre dos espacios y es móvil. Muy importante la movilidad que nos presenta. Resulta que hay una fibra muscular que va desde el pubis, le da la vuelta al recto y se vuelve a insertar en el pubis. ¿Cómo se llama? Se llama, como su nombre lo describe, tubo rectal. Pero hay otras fibras que nacen allí igualmente del pubis, pero en vez de devolverse otra vez al pubis, van hacia el coxis. Entonces no se puede llamar de otra forma sino tubo coxis. Y hay otras ramas, fibras musculares de ese complejo que conocemos como elevador del ano, que en vez de nacer del pubis, nace más abajo hacia la espina izquierda. Entonces esa la vamos a llamar como rama iliococcígea. Cuando tenemos en cuenta esa referencia de nombre, es más fácil. Yo trato de comentárselas de esa manera, que me sirve a mí como docencia y les sirve a ustedes, creo, para ayudar a saber dónde están ubicados cada uno de estos puntos. Así es. Muy bien, esta es una vista inferior donde vemos tubo rectal, da la vuelta completamente, tubo coccígeo se dirige hacia el coxis, y el iliococcígeo más hacia la rama isquiopubiana, a la parte isquiática de la rama isquiopubiana hacia el coxis. ¿Verdad? Estamos esperando. Muy bien, y ahora venimos al tercer concepto dentro de la anatomía del piso pélvico, que es el diafragma urogenital. El diafragma pelviano nos tiene mayor función de sostén. El diafragma urogenital nos tiene mayor función de fisiología, de lograr una apertura en las relaciones sexuales, de lograr una apertura y una movilidad en la defecación y de lograr una movilidad también en el proceso miccional. Vamos a la siguiente. Y bueno, aquí son unos músculos que nosotros estamos como que un poquito más familiarizados y que sin embargo los tratamos mal cuando se refiere a trabajos de parto y atención de parto, porque entre otras cosas tenemos la costumbre o la tendencia a realizar mayor número de episiotomías de las necesarias, y cuando realizamos mayor número de episiotomías de las necesarias o en tiempo muy precoz, vamos a tener mayor riesgo de comprometer estos músculos del diafragma urogenital.
ese diafragma urogenital tiene una fascia también que tapiza, como tapiza las fascias a todos los músculos, pero que además a nivel central se va a reforzar, se va a engrosar y va a formar lo que conocemos como cuerpo perineal. Entonces, cuando realicemos una reparación del piso pélvico, debe ser completada con una reparación de una perineoplastia, lo que conocíamos como perineoplastia, y de lo que se trata mayormente es de fortalecer ese núcleo fibroso del perineo. ¿Okay? Ese cuerpo perineal va a formar unas fibras que debemos de fortalecer, debemos unir. Todos nosotros hicimos curas de prolapso, corpoperineoplastia llamada, en las cuales hacíamos la miorragia de los elevadores. Y eso está muy bien para una paciente que no tenga vida sexual. Pero la miorragia de los elevadores se ha visto, la experiencia, la data, nos demuestra que nos va a producir en una medida no despreciable, va a producir dispareunia. Es por tanto que se trata de no utilizar rafia de los músculos elevadores del ano en pacientes jóvenes. Esto es como que un compendio donde vamos a hablar de un músculo que va desde rodeando la vulva, debe ser bulbo cavernoso, y uno que viene del isquio, está aquí, isquio cavernoso, y los transversos superficial y profundo. Pasamos al siguiente. Muy bien, entonces esta es la máquina perfecta. Lo que no sabíamos era que la máquina perfecta tiene ese sistema de acoplaje que tiene dos diafragmas que nos va a ayudar, un diafragma superior que nos ayuda a separar abdomen de pelvis y a contener en gran medida la fuerza de la gravedad, y un diafragma inferior que es funcional, que nos va a permitir moverse para micción, relaciones sexuales y defecación. Muy bien. Y todo esto lo compaginó un señor que se llama Peter Petros y Ullstein. Peter Petros y Ullstein se dieron cuenta, entre otras cosas, que si nosotros reparamos en determinado momento un prolapso que llamábamos rectocele, que hoy en día lo conocemos como prolapso de compartimiento posterior, y después venía el paciente un tiempo después con una incontinencia urinaria, que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces Petros propuso, y hoy en día es lo que se habla en este sentido, sobre la teoría integral de la continencia, porque están interrelacionados toda esta serie de elementos anatómicos. Entonces Peter Petros hizo un modelo que se ejemplifica y se dice como un modelo de fuente colgante, en las cuales hay una serie de estructuras, unas estructuras en el lado de Anzoátegui y otras estructuras en el lado de Bolívar, fuertes, que están representadas por el sacro y por el pubis, donde se van a alinear una serie de ligamentos y músculos. Entonces tenemos, por ejemplo, un ligamento uterosacro que, como les decía, iba a arropar el anillo cervical llegando hasta el sacro, pero también hay unos ligamentos pubouretrales que hacen lo mismo a nivel de la uretra, y hay también un plato que sería la carpeta asfáltica de ese puente, representado por el ligamento, por el músculo elevador del ano. Entonces, toda esta serie de elementos se sabe que producen vectores de fuerza que, como en un puente, se contrarrestan para evitar que se rompan o se traccionen hacia una otra. A esto es lo que me refiero. Estos son vectores de fuerza que los anatomofisiólogos han podido determinar de manera bastante fidedigna. La siguiente, y esa es digamos el esquema o
la postura que tiene Petro sobre la imagen de puente colgante, arco tendinoso de la fascia endopélvica por una parte, ligamentos uterosacro, ligamento puboretral, sacro y pubis, y toda esa carpeta asfáltica representada por el músculo elevador del ala. Okay, ahí está. Eso es lo que se trata, lo que estábamos conversando. Esa es la siguiente. Muy bien. Ahora, para clarificar dónde está el problema, en qué parte de la vagina, porque ya les he comentado, les hablé de compartimiento posterior. Entonces, hemos tratado, o la medicina ha tratado de dividir a la vagina en compartimientos. Entonces, así hablamos de compartimiento anterior, de compartimiento posterior y de compartimento apical. Entonces vino un señor llamado Delancey y realizó dividió esa pelvis en 3 planos que llamó como el plano de Delancey, de manera de ejemplificar en cada caso qué es lo que está dañado y cuál es la reparación que debo realizar. Entonces, el nivel 1 de Delancey, cuando está alterado, es el plano más superior, es porque están alterados los ligamentos que vimos hace un rato, que es el ligamento uterosacro y el ligamento los ligamentos cardinales y el ligamento uterosacro. ¿Y eso que nos va a producir? Un prolapso de cúpula vaginal. Eso es lo que nos trae hoy en este momento para conversar. Y un nivel 2 de Delancey, que cuando está alterado es porque hay algo dañado a nivel central en la fascia o algo dañado a nivel periférico en el arco tendinoso de la fascia endopélvica, que se nos va a traducir en prolapso de la pared vaginal anterior o en prolapso de la pared vaginal posterior. Y un nivel 3 de Delancey, donde nos va a ser representado por incontinencias urinarias o rectoceles muy bajos. Y ahí entra en juego la clasificación de POPQ. Que nos pasaba, una de las cosas que nos pasaba en el fracaso de las técnicas de las reparaciones de prolapso, es que tratamos de reparar el prolapso lo más cercano a nosotros, lo más cercano al explorador. Y para eso la clasificación de POPQ ha dividido la pared vaginal, tanto anterior y posterior, en 2 puntos. Que les va a conversar la doctora Marjuet, que llamamos ahora la anterior punto AA y punto PA. ¿Y eso con qué finalidad? Eso tiene la finalidad de que tengamos la conciencia de que si toda la pared vaginal anterior o toda la pared vaginal posterior está comprometida, pues la cura debe involucrar toda la pared vaginal anterior y toda la pared vaginal posterior. Por otra parte, hoy en día se sabe que los prolapsos que más recidivan, eso está probado a nivel mundial, son los prolapsos de compartimiento anterior, y eso tiene una razón muy válida que podemos corregir, que no estábamos haciendo antes. En gran medida los prolapsos de compartimiento anterior están acompañados también con un prolapso subclínico de cúpula o de cuello uterino o un prolapso apical. Entonces, si nosotros realizamos una cura de prolapso de compartimiento anterior, llamémoslo cura de cistocele, y no evaluamos bien al paciente, y el paciente tiene un descenso también de ese ápice con mucha frecuencia, ese es un paciente que va a recidivar. Entonces esa es la importancia de tratarlos para evitar la recidiva. Pasa a la siguiente. Bueno, para llevar a casa estas 3 cositas. Fascia endopélvica, que sabemos que nos da suspensión y estabilidad, diafragma pelviano, que es de sostén, más que todo dado por el músculo elevador del ano, y el diafragma urogenital, que nos permite profisionar. Muchas gracias. Como dijeran lo mismo en Pelón, Guachupé.